Buenos días. Mi compañera Andrea Rico y Lady Joana Silva, quien les habla, esta infografía es con el propósito de presentar estrategias para el manejo de conflictos y la negociación. Para comprender mejor estos procesos es fundamental conocer qué es el conflicto. Tanto en el ámbito laboral como en el personal, un conflicto surge cuando hay un desacuerdo entre dos o más personas. Esto puede manifestarse en diferentes formas y se clasifica en dos tipos: funcional, que es un conflicto constructivo, el cual favorece el crecimiento, la innovación y la resolución efectiva de problemas. Y el conflicto disfuncional, que es destructivo, genera tensiones, afecta las relaciones y obstaculiza el desarrollo personal o profesional. Los factores psicológicos. Diversos aspectos psicológicos influyen en la manera en que las personas manejan los conflictos. Entre los principales factores se encuentran la percepción, la inteligencia, la emoción, la actitud, la comunicación y la conducta. Estos elementos determinan el enfoque de que cada individuo adopta ante los desacuerdos, impactos, el resultado del conflicto. Los estilos del manejo del conflicto. Existen distintos estilos para afrontar el conflicto. Algunos que son los más comunes es el ganador-perdedor. Se basa en una actitud competitiva donde una de las partes busca la victoria sin considerar la perspectiva del otro. Perdedor conciso. Prefiere ceder con el objetivo de preservar la relación, aunque eso implica renunciar a sus propios intereses. Perdedor prescinde. Perdedor que prescinde. Este evita el conflicto, postergando su resolución o ignorando la situación. Ahora, ¿qué es la negociación? Entonces, es el proceso mediante el cual las partes buscan llegar a un acuerdo para resolver sus diferencias. Un buen negociador debe ser una persona que tenga un grado de autocontrol y autocrítica. Este influye en la generación de los acuerdos. Estamos buscando acuerdos justos, por lo que debe contener ciertas características como debe anticiparse, ser estratégico, creativo, proactivo, tolerante, asertivo, debe ser una persona imparcial, debe retroalimentar, preguntar y una persona muy persistente. Es importante también el entorno físico en donde se va a llevar a cabo una negociación. Este juega un papel importante. Debe ser un lugar neutral y equitativo para ambas partes, donde se genere un ambiente cómodo que facilite la comunicación y la toma de decisiones. Conductas defensivas. Entonces, son mecanismos psicológicos que ayudan a la personalidad a mantener su equilibrio emocional, eliminando la inseguridad, el peligro, la tensión o la ansiedad. Digamos, ¿cuál es el proceso de negociación? Entonces, este permite llegar a acuerdos equilibrados y mantener una posición de negociación sólida. Entonces, entre ellos está la preparación, conocer bien los temas para anticiparse a argumentos y estrategias, maximación de alternativas, explorar diferentes soluciones y agotar las alternativas, negociar con la persona adecuada, asegurarse de que la persona tenga la autoridad para tomar decisiones y cumplir los acuerdos. Conceder una margen de maniobra. Hay que pedir algo más de lo que se desea obtener. Ceder con medida. Nunca ceda sin conseguir algo a cambio. Y saber decir que no. Utilizar la negativa de manera estratégica con argumentos sólidos para defender posiciones de forma firme. Cumplir acuerdos. Cumplir los acuerdos. Respetar los compromisos adquiridos para fortalecer la credibilidad y confianza en futuras negociaciones. Entonces, la preparación para la negociación. Se debe analizar todos los aspectos que influyen en los intereses y objetivos del proceso. Para ello se debe aplicar el sistema PREP. Entonces, ¿qué significa PREP?
Previsión de los objetivos, establecer prioridades y alternativas para alcanzar metas. Recapacitar sobre el asunto, investigar los temas en profundidad, evaluar al interlocutor, analizar actitudes, expectativas y límites de la otra parte. Preparar la argumentación, justificar las posiciones con razones sólidas para conceder al interlocutor. Las concesiones y el acuerdo. Una vez alcanzado el acuerdo, es importante formalizar mediante un documento escrito para evitar malentendidos y brindar respaldo en caso de incumplimiento. A continuación, mi compañera Andrea. Bueno, buenas noches. Vamos a iniciar ya como Lady nos dijo todo el tema y los conceptos básicos del conflicto. Ahora vamos a hablar sobre las estrategias para la negociación. ¿Qué o en qué consisten esas estrategias? Esas estrategias son técnicas basadas en la presión, fuerza de poder, posición, talento y tiempo y reacción. ¿Listo? Vamos a iniciar con las técnicas tradicionales. Entre las técnicas tradicionales encontramos las siguientes. La primera, ceder poco, ganar mucho. Entonces, en una negociación, ¿en qué consiste? En que inicialmente, frente a la contraparte, una de las propuestas es ceder una partecita pequeña en la propuesta que hago para que la contraparte se sienta de una u otra forma persuadida para ceder también de su parte. Y buscamos que ellos sean mucho más que lo que nosotros cedimos inicialmente. La segunda técnica es policía bueno, policía malo. Eso ya consiste en una estrategia de negociación más grupal, donde una de las personas juega el papel de policía bueno y otro juega el papel de policía malo. Donde el policía malo que hace frente a la negociación es ser un poco más agresivo, demostrar frente a la negociación que muy posiblemente no se va a llegar a un acuerdo, y en ese momento entra el papel del policía bueno, quien va a lidiar o a mediar esa alteración de ese policía malo para llegar a un acuerdo más fácil con la contraparte. Entonces, la contraparte, al ver esa diferencia de actitudes, va a querer negociar más con ese policía bueno. La siguiente técnica es la estrategia de equipo. También consiste en un trabajo en equipo donde cada uno de los participantes del equipo están especializados en un tema específico frente a la negociación y solo dentro del acuerdo de negociación va a intervenir el especialista en ese tema. Ejemplo, te va a tocar un tema de marketing. Solo la persona especialista en marketing será la que intervendrá y dará respuesta a todas las inquietudes. Y así se le da a la contraparte una seguridad en la información y en la especialización de las propuestas que se están dando. La estrategia de la autoridad limitada. Sabemos, todos dentro de nuestros roles tenemos una autoridad o un poder de decisión o de toma de decisión. Entonces es muy importante saber con esa contraparte cuál es la responsabilidad o autoridad que tiene en el momento. Otra de las técnicas es la estrategia de tiempo. La estrategia de tiempo se maneja cuando ponemos una oferta limitada, es decir, les estoy dando esta oferta, estos descuentos o estas propuestas, pero solo se las podré mantener por un tiempo limitado. De aquí al lunes, de aquí a 5 días o a 15 días está abierta la propuesta. De ahí a ese tiempo caduca la oferta. Se puede manejar en las dos vías, todas las técnicas se pueden manejar en las dos vías. La primera, si yo soy el que propongo, poniendo un tiempo limitado para que puedan darme una aceptación. Y si yo soy quien estoy aceptando una propuesta, también puedo poner una estrategia de tiempo donde diga, necesito tener propuestas, pero nosotros nos tomamos un tiempo largo para aceptar las propuestas. Y ese tiempo está a mi favor para poder revisar otras propuestas o especializarme en algunos temas o dudas que tenga frente a las propuestas recibidas. La presión de poder, esta técnica va más ligada de pronto a la parte de personalidad. Hay personas que así no tengan un poder o un estatus dentro de las propuestas o las decisiones,
sí tienen una imponencia o una actitud o habilidades de poder, y eso ayuda a que la contraparte baje un poco su actitud y pueda yo tener el control de negociación. Y por última, encontramos el ultimátum. El ultimátum sí va más por ese tema de decir, esta es la propuesta, ¿la aceptas o no hay acuerdo? Sí, es algo mucho más autoritario y cortante. Estas son las técnicas tradicionales. Ahora vamos a ir con las tácticas adicionales. Listo. Entonces, en estas tácticas adicionales vamos a encontrar principios, son aproximadamente 28 o 29 principios. Sin embargo, acá vamos a copilar como los más importantes o los más comunes frente a un proceso de negociación. ¿Listo? El primer principio que encontramos es el principio de titubeo. Ese principio lo podemos utilizar siempre que a mí me den una propuesta y yo empiece a generar como unas actitudes de desacuerdo o no acuerdo total frente a la propuesta. Es decir, como no estoy muy de acuerdo, no estoy muy segura, me gustaría entender un poco más. Y así cedo a que a la contraparte empiece de pronto a ofrecerme algo más o algo adicional, así yo ya esté segura de esa propuesta. El siguiente principio, listo, es el principio del poder de retirada. Este principio consiste dentro de la negociación cuando yo siento que definitivamente no llegamos a un acuerdo, simplemente retirarme y dejar hasta ahí la propuesta. Este principio va mucho más con el poder, el tener el poder de decisión, de dejar hasta ahí el acuerdo y no seguir, digamos que dejándole más tiempo cuando sé que definitivamente no vamos a llegar a ningún acuerdo. El siguiente principio es el principio de la competencia. Con el principio de la competencia consiste en que como tenemos competencia en el mercado, por lo general cuando los acuerdos o las propuestas vienen de vendedores, pues el vendedor se encuentra obligado por la competencia pronto a ceder más o a entregarme un poco más de lo que yo necesito con tal de poder ganar ese acuerdo. El siguiente es el principio de las reglas estrictas. ¿En qué consiste ese principio? Como lo decía Lady anteriormente, cuando logramos un acuerdo, es muy importante tener las reglas claras. Un acuerdo por escrito, con todo específico. Tiempos, propuestas, acuerdo, precios. Entonces, en eso consiste el principio de las reglas estrictas, de dejar absolutamente todo por escrito para que más adelante no tengamos ninguna, digamos que ninguna diferencia en cuanto al cumplimiento de los acuerdos. El siguiente principio es el principio de máxima autoridad. Es muy similar a lo que hablábamos anteriormente frente a las tácticas de quién tiene el poder de autoridad. Este principio se utiliza mucho cuando, digamos que no estoy seguro o necesito más tiempo, puedo dejarlo como en el lapso de decir, yo puedo estar de acuerdo, pero necesito alguien más que lo apruebe o alguien que finalmente le dé la bala a ese acuerdo. El siguiente principio es el llamado principio del salami. ¿En qué consiste? Como sabemos, el salami va como por rodajitas, por pedacitos, entonces consiste en una negociación, ir negociando cositas pequeñas, ¿sí? Paso a pasito para lograr mejores cosas, ¿sí? No un acuerdo en general, sino ir acordando cositas pequeñas, muy pequeñas, para al final lograr el acuerdo grande. Y eso también nos sirve mucho para que el acuerdo sea mucho más específico y de pronto logre cosas que en los acuerdos no se hablan a gran escala y lo tendría, estaría depurando esas cositas pequeñas que necesito dentro del acuerdo. El siguiente principio es el principio del tonto, ¿sí? Lo llaman así porque, como dicen, lograr un rol de tonto muchas veces termina el tonto siendo el inteligente y el inteligente pasando por tonto. Este principio se aplica para dar como esa sensación a la contraparte
de que necesito ayuda o apoyo en esos temas, y la persona o la contraparte va a ser mucho más condescendiente conmigo porque me está tratando de ayudar a entender o ayudar a gestionar ese acuerdo que estamos negociando. El otro principio que es muy importante es el principio de la vuelta de la tuerca. ¿En qué consiste ese principio? En que cada que yo estoy hablando algo del acuerdo, estoy pidiendo, si yo soy la que estoy aceptando los acuerdos, ¿qué más tiene para darme? ¿Qué más tiene para ofrecerme? ¿Qué más puedo lograr de esto? Sí, chévere el acuerdo, pero ¿qué más? Entonces, cada vez ahí es donde voy dándole vuelta a la tuerca y es como cada vez pidiendo un poquito más y ajustando el acuerdo a lo que ya me están proponiendo inicialmente. El siguiente es el principio del halago o del sentido del humor. Es un principio que sirve mucho en cuanto a las relaciones humanas. Cuando manejamos, sabemos manejar y tenemos la habilidad de manejar el humor frente a las partes, pues logramos que el ambiente de negociación sea un poco más relajado y quite esas tensiones del acuerdo. Y el principio del halago, un muy buen halago, genera que la contraparte se sienta casi que en la misma obligación de generarme a mí también el halago y eso puede llevarnos a ser más equilibrados. El siguiente principio y uno de los más importantes en los procesos de negociación y de lograr acuerdos es el principio de la presentación. Entre más específico y más datos tenga yo en la presentación de mi acuerdo, va a ser mucho mejor, porque ¿qué quiere decir? Que tengo muy claro y muy específico lo que estoy proponiendo o lo que estoy escuchando que me están proponiendo en ese momento. ¿Listo? Por ahí terminamos los principios. Ahora vamos a hablar de los paradigmas de la interacción humana en cuanto al manejo de conflictos. En estos paradigmas encontramos 6 paradigmas. Vamos a empezar con el gano-pierdo. ¿Listo? En este gano-pierdes tiene mucho que ver con el hecho de querer ganar siempre a pesar de que los demás pierdan. O sea, siempre estoy esperando que yo gane y mi contraparte pierda. Independientemente de lo que sea, yo no pretendo tener algo igualitario, sino siempre ganar a costa de lo que sea. En el siguiente paradigma, que es pierdo-gano, esto va mucho que ver con las personas que quieren agradar. Esas personas que a pesar de cualquier cosa quiero agradar, entonces prefiero ceder frente a mis propuestas, pero quedar bien con la contraparte. ¿Sí? Entonces en eso consiste y en muchas de esas partes pues no es tan bueno porque finalmente termino dando o cediendo absolutamente todo. En el pierdo-pierdes, esto se va mucho con el tema de una conducta, una actitud muy egoísta, y es si yo no gano nada, pues tú tampoco, ¿sí? Entonces busco que si yo no pierdo, busco como esa parte de venganza de la decisión que tomaste, no solo me perjudica a mí, sino que tú también te veas perjudicado. En este cuarto, que es muy bueno, es el de gano, ¿sí? Es una habilidad o una sensación objetivo simplemente de ganar sin nada a cambio, sin que la otra persona pierda, pero tampoco sin que la otra gane, sin que la otra pierda ni que gane. O sea, finalmente mi único objetivo es ganar. La siguiente es ganar, ganar o no hay trato. Ese va muy ligado como el que vimos anteriormente en las técnicas tradicionales, como el ultimátum. O sea, o gano o no hay nada. ¿Sí? Entonces, como que no es opcional ni tampoco deja la posibilidad de poder negociar otras cosas. Y por último, encontramos el ganar-ganar. En ese ganar-ganar, sí encontramos unas dimensiones. Lady, porfa, le das ahí donde dice cliqueame, no en la parte de abajo. Listo. Bueno, entonces ahí en ganar-ganar sí encontramos unas dimensiones. Esas dimensiones que miramos acá, y es el más importante, y podemos decir que es uno de los paradigmas en los que todos deberíamos estar buscando en todo tipo de negociación, donde no encontremos perdedor, sino que las dos partes tengamos algo que ganar.
En ese ganar-ganar tenemos 5 dimensiones. La primera dimensión tiene que ver con el carácter, ¿sí? El carácter relacionado con el tema de la integridad, el valor que tenemos las dos partes al sentarnos a negociar, ¿sí? Dar ese punto de partida donde los dos tenemos un valor como personas, un valor como individuos, y por eso es que vamos a negociar. La madurez, el equilibrio en que las dos partes estamos en la misma posición y nos ponemos en la misma posición de tal manera que negociemos sin ningún tipo de ventaja. Y en cuanto a la mentalidad de abundancia, pues va frente al principio de hay mucho en el mundo, en los negocios, en todo lo que vayamos a hacer, hay mundo, hay mucho y alcanza para todos. Otra de las dimensiones son las relaciones. Entonces, es tener muy presente que para lograr el ganar-ganar, tenemos que tener un tipo de comunicación y relaciones donde se base en la confianza y en la credibilidad de las dos personas. Por lo tanto, no solo estamos esperando que el acuerdo, la negociación inicial la logremos, sino que tengamos negociaciones o relaciones a futuro. Tenemos también el tema del acuerdo, los acuerdos, como lo hablamos ya anteriormente, de que sean muy específicos. En el ganar-ganar somos aún más específicos, donde ponemos tiempo, duración, objetivos, qué esperamos, presupuesto, quienes intervienen. ¿Para qué? Para que nuestro acuerdo sea lo más perfecto y lo más claro posible, incluso incluyendo los posibles caos o problemas que se nos puedan presentar. En cuanto a los procesos, pues el paso a paso de lo que vamos a realizar, la intervención de todas esas eh, personas, procesos, incluso terceros que puedan intervenir en nuestro acuerdo. Y en cuanto al sistema de cómo lo vamos a hacer y quiénes vamos a intervenir. Si nosotros logramos todas estas dimensiones, logramos el acuerdo, el mejor acuerdo que podemos tener y es que las dos partes ganemos. Quisiera ya terminar este proceso con una frase que deja el libro y es, el hábito del liderazgo interpersonal efectivo es pensar en ganar, ganar. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Me llamó mucho la atención porque todo lo que nosotros queramos hacer como equipo, como trabajo en equipo, tanto personal como profesionalmente, si siempre pensamos en ganar, ganar, realmente logramos la integridad como profesionales en el área. Por el momento sería todo. Muchas gracias.